Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal Mantenimiento 360 grados, un enfoque directivo. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo del diseño de un plan de mantenimiento desde cero. Normalmente cuando nosotros llegamos a ciertas industrias, en ocasiones existen planes elaborados de mantenimiento que seguía la persona anterior. En algunos otros casos no existen los planes de mantenimiento. Y en un tercer caso es cuando está por inaugurarse una fábrica o una planta y pues precisamente hay que diseñar el plan de mantenimiento desde cero. Bueno, primeramente vamos a iniciar con la reunión con los directivos para determinar las políticas y objetivos del departamento, las responsabilidades y los roles. Esta reunión es muy importante porque tenemos que definir nosotros cuáles son los objetivos, cuáles van a ser las políticas. Normalmente eso lo hacemos a través de las normas ISO 55001 para seguir esa línea. Anteriormente hemos elaborado un video con ese tema de las ISO 55000. Quienes van a estar acá van a estar los gerentes o jefe de área de mantenimiento, gerente general y gerentes de áreas. Y yo calculo que no puede ser más de 3 días para poder definir esto, o podemos utilizar otro tiempo, que si nosotros queremos unos 8 días, 10 días, lo que nos tome a nosotros utilizarlo. Como es una reunión y todos son gerentes o somos gerentes, pues cada quien tiene su laptop, tiene sus recursos para poder revisar este tipo de información. Posteriormente vamos a elaborar el modelo de la ficha técnica. Esto es muy importante porque a partir de este modelo lo adaptamos nosotros como normativo y todos los equipos tienen que estar bajo este tipo de ficha técnica. Así es como vamos a guardar los datos del equipo. ¿Sí? Aquí es donde vamos a definir si le vamos a colocar cuáles son los críticos, cuáles no son los críticos, cuáles son los sistemas, dividir el equipo conforme tengamos la necesidad. Correcto. Para eso vamos a utilizar al jefe, a los supervisores y al jefe de área del mantenimiento, y vamos a utilizar los manuales del fabricante de los equipos. También pues, para elaborar la ficha pues nos puede tomar 2, 3 días, no mucho. Posteriormente con esas fichas técnicas vamos a elaborar el inventario de mantenimiento, el inventario de equipos de toda la planta. Eso significa que toda la planta va a estar inventariada. Todos los equipos van a tener esa elaboración con la ficha, pero no vamos a llenar la ficha si es crítico o no es crítico. Eso lo vamos a definir después. ¿Sí? Los supervisores de mantenimiento, técnicos de mantenimiento, asistentes de mantenimiento y proveedores son los que vamos a utilizar. Nuevamente, pues ahí es un recorrido el que tenemos que dar y simple y sencillamente pues es material, hojas y de datos, una computadora para poder ir haciendo este inventario. Ya cuando pasamos al punto 4, que es la identificación de equipos críticos, semicríticos y otros. Obviamente primero ya tenemos que tener inventario del equipo y vamos a utilizar otra vez el jefe de mantenimiento, supervisor de mantenimiento, proveedores. Y la herramienta que vamos a utilizar aquí es la matriz de criticidad de equipos. Anteriormente no me voy a ahondar mucho a esto porque ya tenemos un video en el canal donde hablamos de la matriz de criticidad de equipos. Y en base a esa matriz, pues hacemos y diseñamos qué tipo de equipos tenemos, identificamos los mismos para ver si casan de acuerdo al riesgo, de acuerdo al costo, al grado de dificultad, si hay una parada en este equipo. Ahí pueden ustedes ver la matriz respectiva y en base a esa matriz pues ya identificamos los equipos críticos y otros. Posteriormente, después de que identificamos cuáles son los equipos críticos y semicríticos, hay que hacer una evaluación del estado actual de esos equipos. ¿Sí? También nosotros tenemos una matriz de riesgos para identificar cuáles son los riesgos que tenemos en esos equipos y en base a esos fallos definir el tipo de mantenimiento que vamos a utilizar. Claro que para eso pues utilizamos nosotros a los supervisores, a los jefes de mantenimiento y los proveedores para que nos indiquen a nosotros cuál es el estado y los informes que tenemos que tener. ¿Sí? Esos reportes que nos tienen que entregar la empresa no tienen que pasar más de 30 días para que tengamos nosotros los reportes de los proveedores que tienen a cargo los equipos.
para que con eso nosotros partamos nosotros del estado actual y tengamos una fotografía al día de hoy de cómo están esos equipos. Posteriormente también hicimos un video donde tenemos una hoja de determinar los tipos de fallos de acuerdo a esa evaluación que tenemos. Podemos tener historial de mantenimiento en los equipos, ahí podemos determinar nosotros los fallos, los tipos de fallos y ver cuáles son los fallos a mitigar, cuáles son los fallos a evitar. Y también tenemos nosotros que eso lo puede hacer el jefe de mantenimiento, los supervisores y algunos técnicos y los proveedores, por supuesto. En este caso vamos a definir las actividades que hay que realizar en mantenimiento preventivo de los equipos según su criticidad y su estado actual. No todos los equipos, aunque sean de la misma marca, aunque sean del mismo modelo y aunque se hayan comprado en el mismo año, tienen el mismo desgaste. Recordemos que pueden ser equipos en diferentes áreas, que pueden ser el mismo modelo, la misma marca y se compraron al mismo tiempo, pero uno funciona 12 horas y el otro está funcionando 24 horas. Obviamente, pues el desgaste de uno es mayor que el del otro, aunque sean la misma marca, aunque sean el mismo modelo, pero los requerimientos de esos equipos son diferentes. Y en base a esos requerimientos es que tenemos nosotros que trabajar para elaborar este tipo de planes. Obviamente también utilizamos los manuales y las investigaciones de modelos similares, o incluso podemos solicitar a proveedores que nos evalúen los equipos y nos diseñen nuestro propio plan de mantenimiento. También tenemos que sacar los materiales, los repuestos o consumibles para la ejecución de las actividades. Recordemos que un equipo, al dividirlo nosotros en sistemas y dividirlos en componentes, podemos nosotros determinar cuáles son los cojinetes que vamos a utilizar, cuáles son las fajas que debemos de comprar, cuál es el lubricante que tenemos que utilizar, qué tipos de circuitos electrónicos tenemos que utilizar, qué tipo de polea es la que tiene, qué tipos de tornillos, etcétera, etcétera, son lo que nosotros tenemos que utilizar, qué tipo de bombas son las que vamos a utilizar para poder realizar ese mantenimiento, ¿sí? Y con ese listado de materiales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues posteriormente vamos a elaborar un presupuesto, pero eso es más adelante. Y tenemos que hacer nuestra lista de esos materiales, los tenemos que ir colocando de acuerdo a las actividades que vamos a realizar y posteriormente vamos a definir la frecuencia de que vamos a hacer esas actividades para poder determinar si se está cumpliendo o no está cumpliendo el plan. También hay que hacer un manual de procedimiento. Recordemos que ese manual de procedimiento son describir paso a paso las actividades que se van a realizar. ¿Por qué es que se hace eso? Porque normalmente hay un técnico que tiene 25 años de trabajar en la organización. Ese técnico, pues normalmente, como ya tiene tanto tiempo, se conoce los equipos de memoria. Ya sabe qué es lo que hay que hacerle, cómo es que falla. El problema es cuando se incorpora un asistente o un técnico nuevo y no cuenta con esa formación. Al elaborar el manual junto con la persona que más conoce el equipo, ya sean proveedores o ya sean técnicos, como estoy diciendo, con mucha experiencia, entonces al elaborar ese manual estamos capacitando a nuestros nuevos técnicos para que se adapten a este tipo de actividades y que sea un estándar de esas actividades. Para eso también utilizamos los manuales del fabricante, los expertos de materia y el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. ¿Por qué necesitamos también el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional? Porque resulta que también hay riesgos cuando hacemos unas actividades. Y para poder cumplir con ese tipo de actividades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues definir cuáles son los riesgos, si es en atrapamiento, si tiene riesgo de atrapamiento, si tiene riesgos mecánicos, si tiene riesgos de accidentes, qué materiales van a utilizar. Porque dentro del manual también hay que utilizar las herramientas adecuadas, guantes, tipos de casco, tipos de resguardo que vamos a utilizar, y tiene que estar plasmado y avalado para el área de recursos humanos y el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional por posibles auditorías que tengamos nosotros más adelante. Y recordemos que esto también está dentro de las normas ISO 55001. También tenemos que elaborar nuestro modelo de hojas de reporte de control de mantenimiento.
En este caso lo que hacemos nosotros es a través de la famosa orden de trabajo, qué es lo que vamos a llenar, ¿sí? También para esto hicimos nosotros una base de datos de órdenes de trabajo donde podemos identificar qué datos poner dentro de esto. ¿Sí? Si no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer en Excel o tener unas hojas impresas para poder llenarla. Lo ideal es usar una base de datos para poder estar revisando y tener una trazabilidad de las actividades que se van realizando a la hora de una auditoría. No es lo mismo estar buscando un montón de papeles a tener los registros en equipos de cómputo. También tenemos que elaborar indicadores claves de mantenimiento según los objetivos elaborados inicialmente. Recordemos que cuando hablamos de los objetivos que íbamos a presentar al inicio, tenemos que determinar qué es lo que espera la gerencia. ¿Quedan menos fallos? Bueno, entonces el tiempo medio entre fallos tiene que aumentar. Quiere decir que cada fallo debe ser, si uno pasó en enero, el otro puede pasar. Si actualmente tenemos un fallo en enero, un fallo en febrero y uno en marzo, al realizar todo este tipo de actividades se pretende que uno de los objetivos en alcanzar sea aumentar esos tiempos de entre cada fallo. Entonces ya no va a ser en cada mes, sino que puede ser que sea cada 6 meses un fallo. Y eso es lo que ya nosotros ahí estamos aumentando un indicador versus lo que teníamos actualmente. Por eso es de que hay que definir qué es lo que se pretende. Disminuir fallos, aumentar la confiabilidad, aumentar el cumplimiento de mantenimientos, alargar la vida útil del equipo, disminuir costos, que es el objetivo inicial de la organización. Y en base a esos objetivos tenemos que plantear nosotros nuestros indicadores claves de mantenimiento. También nosotros tenemos que elaborar el listado de las compras con su calendarización propuesta para el departamento de compras. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos nosotros los materiales. ¿Cuántas fajas necesita ese equipo? Bueno, usa 3 fajas. ¿Las 3 fajas se van a cambiar al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque ya según el manual o el manual del fabricante dice que una faja tiene una vida útil de 20.000 horas, otra faja tiene una vida útil de 250 horas, otra faja tiene una vida útil de 400 horas. Entonces dentro de las actividades de mantenimiento el cambio de fajas de la faja A es 250. Entonces es la que se va a comprar más frecuentemente. Entonces tenemos esa lista y le decimos, miren, nosotros tenemos que tener 2 fajas de estas en bodega. ¿Por qué? Porque en el momento en que se revienta, en que cambiamos una o se reventó porque no duró las horas adecuadas, entonces ya no llegaron a las 250 horas. Y entonces tenemos que sustituirlo por una que está en bodega y queda otra. En ese momento se manda a comprar la siguiente para que siempre tenemos en stock y estamos pidiendo una cada ocasión. ¿Sí? Es muy importante tener eso los niveles de reorden, pero muy importante es que esto que tenemos acá de la elaboración del listado vaya basado en un histórico, y para eso también tendríamos que utilizar herramientas estadísticas de acuerdo a los diferentes fallos y la frecuencia de esos fallos que se vienen dando. La elaboración del presupuesto para ejecutar los mantenimientos. Esto implica la frecuencia que había mencionado anteriormente, los materiales, la mano de obra, en este caso en mano de obra, y es el tiempo de ejecución de la actividad. Por ejemplo, no es lo mismo que durante todos los días, durante el turno de la mañana, nosotros tengamos a nuestros mejores técnicos, en la tarde tengamos 3 técnicos y en la noche solo tengamos 2 técnicos. Y resulta que las actividades que tenemos que realizar para los equipos, únicamente el área de operaciones nos las entrega los fines de semana. Y entonces ya no son dentro del horario que tiene la persona, sino que es un horario de horas extras. Eso implica que los costos van a aumentar para hacer ese mantenimiento. Y eso va a ser todo el día. Bueno, ahí es donde definimos nosotros el tiempo que se realizará la actividad. Y para eso tenemos que tener nosotros precisamente los materiales previamente, antes de iniciar la actividad. Y nos tienen que entregar el equipo, no con que nos digan, bueno, ustedes tardan 2 horas y yo se las doy ustedes ahora ya no se van a tardar 2 horas, sino que se van a tardar 1 hora y media. No, ese trato de cuánto se van a tardar lo tenemos que definir nosotros dentro de un plan, y tenemos que entender que tenemos que tener un colchón de seguridad, ¿sí?
No nos hagamos los listos, no entendamos que a pesar de que la gerencia nos pide que se reduzcan los tiempos porque no los ven factibles, hay algo que es cierto. Y si nos dicen es que ponga más gente, no, a veces en ocasiones no es tener más gente para poder obtener los resultados adecuados. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener bien claro. Después pasamos a la evaluación del plan de mantenimiento. Y ahí es una reunión con las partes interesadas, gerentes de área, y hacemos una evaluación con los indicadores de mantenimiento que hemos implementado, los presupuestos si se están ejecutando, y muy importante, si estos se están cumpliendo, si podemos nosotros cambiarlo, si podemos nosotros modificarlo, si nosotros podemos trabajar con más tiempo, si podemos alargar los mantenimientos, por ejemplo, de ciertos equipos que ya no sean cada 500 horas, sino que ahora van a ser cada 550. Eso nos lo va a dar nosotros los estadísticos. Y tenemos que manejar mucho también en el tema de las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay? Y ahí ya vienen las pruebas de hipótesis, que esos son otros temas que tendríamos que hablar, para determinar cuánto, si podemos cumplir esto, podemos alargarlo de acuerdo a los estados que tenemos. Hay que ir evaluando, y como este es un plan de mantenimiento preventivo, en base a las evaluaciones ya se puede utilizar herramientas estadísticas para determinar posibles fallos con mantenimientos predictivos, y eso ya son datos estadísticos que en este video no lo vamos a tocar. Yo realmente espero que este plan elaborado rápidamente les dé una idea a ustedes. Yo lo iba a elaborar en Asana, pero mucha gente desconoce la aplicación y por lo tanto lo hice en Excel. Lo ideal es precisamente hacerlo en Asana porque es un proyecto. Es un proyecto cuando nosotros llegamos a una institución y nos acaban de contratar para llevar el mantenimiento de un departamento. Por lo tanto, es importante determinar fechas, determinar responsables, determinar actividades y calendarizar, hacer un cronograma de las mismas. En este momento no me extendí en hacer el cronograma, pero sería la segunda fase donde deberíamos elaborar el cronograma de este proyecto para determinar la ruta crítica del mismo, para determinar los tiempos de ejecución de este plan estratégico de mantenimiento. Recordemos que esta última parte de la evaluación y los controles es algo que nunca se termina. De acuerdo a un sistema de gestión de calidad, recordemos que siempre hay una mejora continua. Si nosotros en el KPI mejoramos un 3%, pues nuestra mejora fue el 3%. Bueno, entonces en la siguiente evaluación esperamos nosotros llegar a un 5% de mejora, a un 10%, a un 15%. ¿Sí? Esa es la idea de la mejora continua. ¿Qué actividades tengo que hacer mejor? ¿O qué actividades tengo que eliminar? ¿O qué actividades tengo que evitar? ¿O qué actividades tengo que cambiar para ir mejorando constantemente? Eso es el ciclo de la mejora continua. Yo agradezco a todos la información a través de sus comentarios, y me gustaría que me dejen un like para que sigamos elaborando más documentación al respecto y podamos seguir creciendo con este video, y así aprendemos todos juntos. Gracias por la información. Se despide de ustedes Luis Aguirre, y no olviden dejar su like y suscribirse al canal.